Vos hiciste un trabajo de investigación, primero de las fuentes y luego de cotejo, en los dos collages literarios que publicamos, La Basílica de Conversaciones entre Jesús, Jehová y Hitler. ¿Puedes describir primero en qué consistía el trabajo y luego un poco tu experiencia en la investigación, en los lugares, en el taller de León? Bueno, el trabajo consistió básicamente primero en tratar de ubicar todas las citas, que en los dos casos estaban listadas al final de la obra. Y bueno, eso fue como una primera tarea importante porque había que rastrear en dónde estaban estos libros, estas fuentes, que a veces, bueno, eran libros, a veces eran recortes de diarios, a veces eran revistas. Y bueno, en esa primera etapa del trabajo fue fundamental el aporte de la fundación de Augusto y León Ferrari, que ellos tienen una biblioteca espectacular, que es la Biblioteca de León, y cuentan con un inventario súper completo de todo el material que está ahí. Así que bueno, el primer trabajo fue hacer como un estudio profundo del inventario, tratando de ubicar las citas, y ahí el principal desafío fue tratar de completar aquellas citas que estaban incompletas en la obra. Por ejemplo, en el caso de la Basílica había una que me acuerdo patente en este momento que solamente decía Thomas Gilliard, que era el autor de un libro, ornitólogo. Y con eso había que arreglarse para tratar de encontrar ese libro puntual que estaba citado en la obra. Entonces, bueno, fue como muchos días así de tratar de ubicar quién era este Thomas Gilliard, de qué hablaba, qué libros había publicado, y después tratar de buscar en el propio inventario del taller de León si estaba, si había algún tipo de correspondencia, y cuando apareció fue una felicidad tremenda porque ahí estaba. Entonces, bueno, el primer trabajo fue este, esta tarea de tratar de ubicar estos libros y sobre todo en los casos en que las citas no estaban completas. Bueno, no solamente las fuimos a buscar al taller de León, sino que también tuvimos que recurrir a otros lugares, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca, la Biblioteca del Congreso, que son la verdad que las dos súper completas y pudimos encontrar ahí las cosas que no estaban en el taller. Y también hubo una cosa muy graciosa que tuve que recurrir quizás a bibliotecas de teología, como por ejemplo la biblioteca de la UCA, de la Universidad Católica, y también era divertido porque yo estaba ahí medio infiltrada, tratando de ubicar una fuente de un libro de León Ferrari en la biblioteca de la UCA, y bueno, ahí particularmente fui a buscar una cita del Observatore Romano, que es el diario del Vaticano. Entonces, bueno, esta primera tarea de aproximación con fuentes extrañas, particulares, antiguas sobre todo, también en este trabajo me comuniqué como, por ejemplo, con la Asociación de Aves Argentinas para tratar de ubicar una cita de un libro de Guillermo Hudson, que era también un ornitólogo, y como, bueno, y ellos me decían, ¿para qué querés esto? Y entonces era, no, estoy en un trabajo de investigación para una obra de teatro de León Ferrari, estoy haciendo esta búsqueda de las citas que él incorporó. Entonces, bueno, la verdad que este primer trabajo fue muy interesante, o esta primera etapa del trabajo, por esta tarea de tratar de rastrear todas aquellas fuentes que él había listado y que bueno, que había que volver a recomponer el rompecabezas que él había armado en la obra, ¿no? Así que bueno, esa primera parte fue bien interesante. Y bueno, y la segunda, que fue una vez conseguidas todas estas fuentes, todas estas citas, fue hacer el cotejo, que consistió principalmente en comparar la cita original con la cita que León había incorporado efectivamente a la obra. Y bueno, y ahí también fue súper interesante porque fue como el contacto con su propio procedimiento de trabajo, el momento o la instancia de ver qué era lo que él había elegido o qué era lo que él había decidido descartar, o los movimientos entre citas. Principal, bueno, obviamente la fuente principal de la basílica es la Biblia, y lo que o sea, un procedimiento, el más común en toda la obra, es la selección de algunos versículos y
su recomposición y su reacomodamiento a lo largo de la obra para crear un determinado sentido, ¿no? Entonces, al momento del cotejo era muy interesante ver eso, qué era lo que él había elegido incorporar, qué era lo que él había elegido descartar, qué era lo que él había decidido juntar o separar. Eh, y bueno, y la verdad que estar en el contacto con el archivo de Word donde estaba la obra y la fuente original y ver sus marcas, ver estos movimientos fue súper interesante. También al hacer este trabajo como que me encontré con un artista súper metódico y dedicado con un sistema propio de referencias. Al entrar en contacto con los libros, o sea, con el material físico, había marcas en distintos colores, referencias. Eso fue sobre todo también en conversaciones, que todos los libros llevaban la inicial en la tapa que él había luego listado al final de la obra. Entonces, como en ese contacto con el material físico estaban sus marcas de trabajo. Y eso después estaba muy representado en el texto final de la obra, porque veías que el párrafo que estaba incorporado en la basílica era el mismo que estaba marcado en el libro. Entonces hacer ese seguimiento fue muy interesante y generó como, o por lo menos me generó a mí la posibilidad de entrar en un contacto estrecho con su trabajo, de alguna manera de seguirle los pasos de lo que él había hecho, y fue una experiencia espectacular, la verdad, muy linda y muy emocionante también, como poder reconstruir el trabajo de un artista a través de este trabajo, esta tarea de cotejo. Creo que si tuviera que resumir qué fue el cotejo, fue justamente eso, seguir los pasos de León y reconstruir el procedimiento que él había logrado y que lo había llevado a lograr la basílica, y bueno, y conversaciones también. Los dos libros utilizan muchas fuentes en común, pero ¿podés identificar algunas diferencias entre la Basílica y Conversaciones? ¿Algo como puntual de cada uno de los títulos que no se repitiera tanto en el otro? Sí, bueno, primero y principal, Conversaciones es muchísimo más breve que la Basílica. Y también noté que en Conversaciones había, o sea, abundaban más las citas, ¿sí? Como que es una obra en la que hay mayor concentración de citas que de textos o perdón, de párrafos propios de León. Como que es un texto más concentrado en términos de citas. Y bueno, lo que tiene de particular Conversaciones, creo que los dos textos son muy fuertes y muy potentes, no solamente por las imágenes que generan, o sea, que genera el propio texto, porque están esto, o sea, pasajes de la Biblia, pasajes de descripciones de aves, como que son imágenes muy potentes, pero bueno, a Conversaciones se le suma la particularidad que también están los pasajes referidos a libros sobre Hitler. Entonces, de golpe hay párrafos de las propias palabras de Hitler, que son versiones taquigráficas de no sé, una cena, una reunión que él tenía con distintas personas en las que hablaba, y León decidió incorporar textualmente lo que Hitler había dicho en determinada ocasión. Entonces, eso vuelve como mucho más potente la obra, porque son, digamos, la palabra propia de Hitler en una obra de León Ferrari, como es súper potente desde ese lado, creo yo, o esa fue la impresión que me dio a mí. Eh, entonces, la realidad es que al trabajar Conversaciones me impactó muchísimo de golpe tener eh, eso, la palabra propia de Hitler o la palabra propia de sus colaboradores, de Goebbels, todo eso también en combinación con pasajes de la Biblia. O sea, el texto de por sí es súper fuerte, pero bueno, la sensación que me dio a mí fue que en Conversaciones eso estaba más concentrado que en la Basílica. Como que en Conversaciones el agregado de Hitler genera un combo explosivo, porque son dos temáticas muy fuertes, muy intensas, combinadas, y creo que, bueno, también en Conversaciones, al ser un poco más breve, eso está como más eh, concentrado de alguna forma. Y, y bueno, y después lo que noté metodológicamente fue que en Conversaciones había más orden, quizás, como un trabajo más
profundizado de León en esto de la sistematización de las citas, de las referencias estaban más completas, pese a que, por ejemplo, él listó algunas fuentes que posteriormente no usó, pero fue como más sencillo el trabajo con conversaciones, requirió menos investigación que la basílica. Sí, bueno, también quizás porque yo trabajé inicialmente en la basílica y capaz llegué a conversaciones con un conocimiento un poco más profundo de cuáles habían sido sus metodologías de trabajo, o por lo menos con hipótesis de cuáles habían sido sus metodologías de trabajo. Entonces fue un poco más sencillo para mí, además obviamente de la extensión de la obra. ¿Vos querés comentar algo más? ¿Se te ocurre algo más? ¿Algo de la experiencia en Sí, el taller? Decime. eso me gustaría, como Sí. sobre todo rescatar eh, la gran predisposición y ayuda que recibí por parte del taller de León Ferrari, que no solamente es un espacio hermoso porque el lugar es increíble, así que las personas que tengan la oportunidad de visitarlo es una linda experiencia, sino que todas las personas que trabajan ahí, que son principalmente mujeres, fueron sumamente generosas conmigo, principalmente Rosalesca, que fue la persona a cargo de eh, supervisar o ayudarme a mí en el trabajo de cotejo en la Biblioteca de León. Ella fue fundamental para mi trabajo. Y además, bueno, eran de mucho disfrute las tardes en la biblioteca, en las que a medida que íbamos buscando los libros, abriéndolos, descubriendo cosas, ella como fue muy generosa de contarme particularidades de León, o decirme, sí, esto es muy típico de él, que las cosas estén marcadas, que estén ordenadas, que tengan referencias, como la verdad que sus relatos y sus aportes sobre la persona de León acompañaron también mi investigación y mis descubrimientos acerca de cuáles habían sido sus procedimientos en la obra. Y bueno, también me ayudaron muchísimo Alfrida y Gabriela, que también, bueno, me acompañaron en las visitas al taller. Gabriela es la restauradora, entonces mientras yo capaz estaba haciendo el cotejo, ella estaba restaurando una de las obras de León. La verdad que el trabajo en el taller fue muy grato para mí, aprendí muchísimo, ahí estaban como todas las cosas de León, bibliotecas con objetos o elementos que él usaba para sus obras. Así que fue eso muy, muy, muy grato, muy interesante. Todas mujeres muy, muy inteligentes, muy comprometidas con su trabajo. Así que bueno, fue obviamente un disfrute poder compartir esos días, esas tardes o a veces esas mañanas en el taller. Muy lindo. Y además sigue esta idea de, por lo menos en esta serie de charlas, es cuántas personas son un libro, y por eso estamos como visibilizando todas las personas involucradas con sus distintas tareas, y vos también seguís abriendo un poco esa estela de gente, ¿no? Porque el cotejo entonces no solo lo hiciste vos, sino que además recibiste la ayuda de todas estas otras mujeres en el taller, así que los círculos concéntricos de las personas involucradas se siguen abriendo. Sí, por supuesto. Genial. Bueno, ¿algo más que se te ocurra, Fran? Me encanta lo que tú... Decime. Em, si querés podríamos hablar un poco de la Biblia, que es la fuente más citada. Dale. Bueno, en cuanto a la Biblia es la fuente más citada en las dos obras. Si bien en conversaciones también hay mucha presencia de los libros sobre Hitler, que son varios, no es únicamente uno, sino que hay varias citas sobre eso. Pero bueno, la Biblia viene a ser como la fuente principal de las dos obras. Y a mí personalmente me resultó muy interesante bueno, el foco que pone León en la Biblia y cómo logra también convertirla en una fuente para crear otro tipo de obra, en este caso una obra de teatro, pero la contextualización de los versículos de la Biblia en la obra de León me pareció espectacular, como súper interesante ese procedimiento. Y bueno, y también la realidad es que él era un conocedor de obras teológicas eh, importantes, ¿no? Como tanto en la basílica, bueno, sobre todo en la basílica, no, la Biblia no es tampoco la única fuente teológica, sino que hay santorales,
Bueno, está por supuesto el Diario del Vaticano, entonces todo ese mundo teológico enmarcado en una obra como la Basílica, para mí fue brillante. También me pasó, bueno, desde mi experiencia personal, de golpe sentirme como no poder parar de leer los versículos de la Biblia, sobre todo los casos, por ejemplo, del Cantar de los Cantares o del Apocalipsis. Y de golpe, bueno, la realidad es que este trabajo de cotejo me acercó a la Biblia de una manera completamente distinta y me permitió como decir, bueno, esto está increíble, la verdad. Hay algunos pasajes, algunos versículos que son impresionantes. Y creo que, bueno, que ahí estaba también la, lo especial que era León de poder elegir una fuente como esa para crear una obra teatral, fuera obviamente de sus intereses por la Iglesia como institución y todas las críticas que él hizo a lo largo de su vida y de su obra a la religión institucionalizada, ¿no? Pero bueno, eso fue espectacular. Y bueno, nuevamente las Biblias estaban completamente marcadas, llenas de referencias, de letras, de subrayados en distintos colores. León tiene en la biblioteca de León hay muchas Biblias distintas, Biblias en distintos idiomas. Así que bueno, fue también muy, muy loco y muy especial para mí de golpe encontrarme con una fuente como esa desde otro lugar completamente distinto. Yo honestamente pensé, bueno, la Biblia voy a tener que hacer fuerza para soportar estos versículos y este cotejo, pero fue completamente lo contrario. De golpe fue como, no puedo creer que esto esté en la Biblia, como pasajes eróticos, fantásticos, y bueno, fue muy interesante como, bueno, reconocer ahí que León había visto que la Biblia también es eso, no únicamente la Biblia, y, y bueno, fue muy lindo. Respecto de las fuentes como de diarios y revistas, fue que, bueno, eran quizás, sobre todo con aquellas que no tenían una fecha, que eran sencillas de ubicar. Me pasó eso sobre todo con la revista Time, que es una de las fuentes que están citadas en la Basílica, que yo no lograba encontrar cuál era la fecha. Era imposible encontrar cuál era la fecha de la revista de la que él había sacado esa fuente, porque obviamente la revista estaba en inglés, el acceso al archivo de la revista Time era a través de una membresía, entonces no era fácil encontrarlo a través de internet. Entonces, bueno, fui a la hemeroteca del Congreso a buscar todas las revistas Time de tal año. Había hecho un rastreo en el que había podido encontrar una tapa, entonces tenía esa referencia. Entonces, bueno, me dieron una caja gigante llena de revistas Time, y empecé a buscar todas, hasta que encontré la cita y fue como quería gritar en la hemeroteca. Obviamente no podía hacerlo. Y estaba ahí, y era como, bueno, lo encontré, acá está. Y después al hacer el cotejo y encontrar que cada palabra coincidía, era una satisfacción tremenda. Así que bueno, también el trabajo en las hemerotecas era increíble porque de golpe traían unos biblioratos gigantes con todos los diarios cosidos, y era abrir y empezar a rastrear, bueno, las noticias de esa época. Por ejemplo, en la Basílica, una de las notas periodísticas que están citadas es una acerca de unas, eh, no conversaciones, sino unos discursos que había dado el Papa. Entonces, ver que eso era la tapa principal del diario y buscar en cuál de todos los apartados de la noticia podía llegar a estar la cita, y ahí encontrarlo era una satisfacción tremenda, y también un contacto con de golpe las noticias de una época pasada. Son diarios de los años 60. Hay varios igual de distintas épocas, pero bueno, esa era de esa fecha. Y bueno, eso fue increíble también. El trabajo con los diarios fue muy, muy interesante. Bueno, respecto de conversaciones, que las notas periodísticas las encontré todas en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, había muchas sobre los juicios de Nuremberg. Entonces, de golpe, tener el diario físico de ese momento y poder rastrear la cita que él había elegido, pero al mismo tiempo tener contacto con ese momento puntual de la historia, fue muy gratificante, también muy interesante. Me daban ganas de seguir leyendo los diarios para ver qué otras cosas habían pasado en ese momento, y tener un contacto ya no como, bueno, las cosas que uno puede saber, como sabe
así los rasgos generales de la historia, sino de golpe ver puntualmente una noticia. Y bueno, son esas gratificaciones, esos momentos placenteros de la investigación, que bueno, en mi caso los disfruté muchísimo. Genial. Así es que entendés que cotejar parezca una aventura de Indiana Jones, es buenísimo. Sí, sí, es que fue tal cual. Para mí eran todos los días como, encontré esto, encontré aquello, o estaba enloquecida, tardaba, no sé, una semana entera tratando de rastrear datos sobre determinada publicación y la verdad es que encontrarlo era una gratificación tremenda, una felicidad para poder también como profundizar el trabajo del cotejo que era la intención, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la realidad es que fue así. Fue como seguir el rumbo, o sea, seguir los pasos del camino que había seguido León y encontrarlo en cada instancia. Entonces, eso fue para mí lo más lindo de trabajo de cotejo. Hacer esa reconstrucción de un procedimiento que él había gestado, que es muy propio, muy original, que tenía su propio sistema interno, con estas cuestiones sobre las referencias, las marcas, que unas cosas las marcaba con virome, otras cosas las marcaba con lápiz, otras cosas con un lápiz de determinado color, que yo intuyo también por las cosas que me contaban en el taller, que no eran accidentales, sino que tenían una significación, un sentido, que de golpe un párrafo estuviera pintado con un color y otro de otro, o que determinada fuente estuviera fechada o referenciada y que eso coincidiera con la referencia que él había puesto a lo largo de la obra. Entonces, eso fue muy interesante. Y bueno, la verdad que tuve como el privilegio de poder como hacer esa reconstrucción, esa revisión del trabajo que él hizo y fue muy interesante para mí.